El módulo de introducción al derecho alimentario que ahora vamos a comenzar presenta los aspectos relacionados con el derecho alimentario para que el alumno se pueda aproximar mejor a esta materia. Debemos tener en consideración que el sistema de seguridad alimentaria de la Unión Europea se fundamenta en el marco regulador en esta materia. Por lo tanto, hace falta que nos aproximemos al derecho alimentario, que comprendamos cómo funciona el derecho alimentario en la Unión Europea, puesto que de ese modo podremos interiorizar mejor los contenidos que vamos a ir desarrollando no solo en este módulo de introducción, sino a lo largo de todo el curso. En el módulo de introducción al derecho alimentario vamos a trabajar en 4 áreas. Por una parte, la jerarquía y las fuentes del derecho alimentario en la Unión Europea. Aquí lo que vamos a buscar es que el alumno entienda cómo funcionan las distintas disposiciones legales que existen. Por ejemplo, podemos hablar de reglamentos, podemos hablar de directivas, entonces es importante que entiendan y comprendan en cada caso qué valor y qué función tienen estas disposiciones. Por otro lado, abordaremos el concepto de derecho alimentario. En este sentido, es sumamente relevante que tal concepto no está definido en el derecho alimentario. Lo que tenemos es la definición de legislación alimentaria, que sí que la podemos localizar en el Reglamento 178 del 2002, que es el reglamento básico en el ámbito de la seguridad alimentaria. Entonces trabajaremos también para entender ese concepto. Además, un tercer elemento que es importante es que sepamos cómo hemos llegado hasta la situación actual en materia de derecho alimentario, cuáles han sido los principales movimientos de codificación internacionales para dar lugar al derecho alimentario que actualmente conocemos y aplicamos. Aquí en este caso tiene especial trascendencia el Codex Alimentarius como elemento dinamizador en la materia del derecho alimentario. Y por último, en el módulo de introducción, el cuarto elemento que veremos es cómo se genera la legislación, cuál es el rol o el papel que las distintas instituciones comunitarias tienen. Es importante que sepamos y que conozcamos quién legisla y cómo legisla en la Unión Europea. En el módulo de introducción al derecho alimentario, todo lo que vamos a ir viendo se dirige a que el alumno entienda cómo se ha desarrollado el derecho alimentario apoyándose en 2 elementos básicos. Por una parte, todo lo concerniente a velar porque el comercio de los alimentos se desarrolle de una forma adecuada, que se impidan el fraude o cualquier otra manipulación respecto al comercio de los productos. Y en otro orden, a garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores, es decir, que todos los alimentos que consumimos sean seguros, sean inocuos y no haya un peligro para el consumo de estos alimentos. Los aspectos que el derecho alimentario regula, como digo, se centran en estos 2 puntos. A partir de ahora iremos viendo en los distintos módulos la legislación que se relaciona con estos puntos. Os animo a que empecéis a trabajar ya en este primer módulo.